Durante siglos, los conventos han sido presentados como refugios de paz, devoción y espiritualidad, lugares donde las mujeres podían entregarse por completo a la fe y vivir una vida dedicada a Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, detrás de esos muros de piedra, se escondían historias mucho más oscuras? ¿Y si la vida en los conventos no era un acto de devoción, sino una condena impuesta? Hoy exploraremos la cruda realidad de las monjas en los conventos medievales. Muchas de ellas no eligieron este camino, sino que fueron forzadas a ingresar, privadas de su libertad y sometidas a un régimen brutal. Trabajo forzado, castigos inhumanos, represión extrema y secretos aterradores que la Iglesia intentó ocultar a toda costa. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar las prácticas más escalofriantes dentro de estas instituciones y desvelar si los conventos eran realmente lugares de fe o prisiones disfrazadas de santidad. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Viaje Divino, activar las notificaciones y dejar tu like si este contenido te resulta interesante. Y ahora dime, ¿crees que las monjas realmente elegían su destino o eran víctimas de un sistema que las obligaba a vivir en el encierro? Déjame tu opinión en los comentarios. Desde tiempos remotos, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel crucial en la vida de las personas, moldeando no solo la espiritualidad, sino también la estructura social y política de muchas civilizaciones. En la Edad Media, el convento se convirtió en un lugar que, en teoría, ofrecía un refugio para las mujeres que buscaban dedicarse a la vida religiosa. Sin embargo, la realidad dentro de esos muros era muy distinta a la imagen de paz y devoción que se promovía hacia el exterior. Para muchas mujeres, ingresar a un convento no era una elección, sino una sentencia impuesta por sus familias o por la sociedad. En una época donde el matrimonio era una transacción económica y las mujeres eran consideradas poco más que una propiedad, muchas familias aristocráticas y de clase media decidían enviar a sus hijas a los conventos para evitar pagar dotes o para deshacerse de aquellas que no podían casar. Incluso las hijas de reyes y nobles podían terminar encerradas en estos lugares si sus padres decidían que no eran útiles para alianzas políticas. El ingreso a un convento no era un proceso sencillo. En muchos casos, las jóvenes eran separadas de sus familias a una edad muy temprana, muchas veces siendo apenas adolescentes o incluso niñas. Eran llevadas a la fuerza a estas instituciones y, una vez dentro, se les despojaba de su identidad. Sus nombres eran cambiados por uno nuevo en honor a algún santo o a la Virgen María, como símbolo de su renuncia a la vida mundana. Se les rapaba el cabello, eliminando cualquier rasgo de vanidad, y se les vestía con hábitos oscuros y pesados que representaban la modestia y la obediencia absoluta a Dios y a la Iglesia. Una vez dentro del convento, comenzaba una vida regida por un código de disciplina extremadamente severo. Las monjas debían seguir una rutina estricta desde el amanecer hasta el anochecer. Sus días comenzaban en la madrugada, con oraciones y misas obligatorias que podían durar horas. Luego, debían cumplir con labores de trabajo extenuante: limpiar, cocinar, coser, trabajar en el huerto y, en ocasiones, realizar copias de manuscritos. El trabajo no solo servía como un medio de subsistencia, sino también como una forma de castigo y penitencia, ya que se creía que el sufrimiento purificaba el alma. El silencio era otra de las normas fundamentales en la vida monástica. Las monjas tenían prohibido hablar entre ellas a menos que fuera estrictamente necesario. Se comunicaban a través de gestos o señales, y cualquier palabra fuera de lugar podía ser castigada con severidad. La razón detrás de esto era la creencia de que el silencio ayudaba a evitar los pecados de la lengua, como la murmuración o la rebelión contra la autoridad del convento.
Las reglas dentro de los conventos eran impuestas por las superioras y, en última instancia, por los sacerdotes que tenían autoridad sobre la comunidad. La obediencia era absoluta y cualquier acto de rebeldía o desacato podía ser castigado de forma brutal. Entre los castigos más comunes estaba la flagelación, en la que las monjas debían azotarse a sí mismas o ser azotadas por otras como una forma de expiar sus pecados. También existía la reclusión en celdas oscuras y frías, por días o incluso semanas, donde las castigadas permanecían sin comida ni agua, obligadas a reflexionar sobre sus faltas. El hambre y la desnutrición eran problemas constantes dentro de los conventos. Se creía que la comida debía ser escasa y frugal para evitar los placeres de la carne, por lo que las monjas subsistían con una dieta mínima de pan duro, caldo y algunas verduras. En los inviernos, muchas se enfermaban debido a la falta de nutrientes y el frío extremo, pero la idea de recibir atención médica era impensable. La enfermedad era vista como una prueba de fe y solo las más fuertes lograban sobrevivir. Pero más allá de la disciplina extrema y las penurias físicas, había algo aún más oscuro dentro de estos muros: los abusos. Muchas monjas vivían bajo el control de sacerdotes y obispos que aprovechaban su autoridad para explotarlas de distintas formas. Había conventos donde las religiosas eran utilizadas como sirvientas personales de clérigos poderosos, obligadas a atenderlos día y noche sin cuestionar sus órdenes. Pero los abusos no terminaban ahí. Existen múltiples registros históricos que revelan que en algunos conventos se cometían abusos sexuales por parte de sacerdotes y monjes que tenían acceso a estas comunidades femeninas. Dado que las monjas vivían en un sistema de absoluto control y silencio, cualquier intento de denuncia era inútil. Si una monja quedaba embarazada como resultado de estos abusos, la única opción era ocultarlo a toda costa. En muchos casos, los bebés nacidos dentro de los conventos eran asesinados y sus cuerpos escondidos en túneles secretos o en fosas comunes dentro del propio monasterio. La represión del deseo humano era otro de los aspectos más crueles de la vida monástica. Se les enseñaba que cualquier pensamiento impuro era un pecado gravísimo, y muchas veces eran obligadas a infligirse castigos físicos cada vez que experimentaban deseos carnales. Algunas monjas se veían forzadas a dormir en posiciones incómodas o sobre tablones de madera sin colchón para evitar el pecado de la carne. En los casos más extremos, se les imponían penitencias que iban desde ayunos prolongados hasta la automutilación. La hipocresía dentro de estos sistemas era evidente. Mientras las monjas sufrían en silencio, la Iglesia se beneficiaba enormemente de la existencia de estos conventos. Muchas veces, los conventos servían como centros de producción de bienes que luego eran vendidos para financiar la opulencia de obispos y cardenales. Los conventos también recibían donaciones de familias ricas que querían asegurarse un lugar en el cielo, lo que convertía a estas instituciones en negocios lucrativos, más que en centros de espiritualidad. A pesar del aislamiento, algunas monjas lograban rebelarse contra el sistema. Existen historias de mujeres que encontraron formas de comunicarse con el exterior y exponer los abusos que sufrían. Algunas lograron escapar, aunque pocas sobrevivieron al ser perseguidas por la propia Iglesia y condenadas por traición. Este sistema de represión y control no solo afectaba el cuerpo de las monjas, sino también su mente. A lo largo de los años, muchas desarrollaban enfermedades mentales debido al estrés, la falta de contacto humano y el constante miedo a ser castigadas. Algunos conventos incluso tenían celdas de castigo donde se encerraba a las religiosas que se consideraban perturbadas o endemoniadas.
La falta de una salida real para su sufrimiento convertía a estos lugares en verdaderas prisiones, donde la desesperación era la única constante. Pero esto es solo el comienzo de una historia mucho más profunda. Hasta ahora hemos explorado las condiciones extremas en las que vivían estas mujeres, los castigos que sufrían y los abusos que la Iglesia intentó ocultar. Sin embargo, todavía queda mucho por revelar. En la siguiente parte descubriremos hasta qué punto la manipulación psicológica era utilizada para controlar a las monjas y cómo la Iglesia mantenía su poder sobre ellas. ¿Cómo lograban que estas mujeres aceptaran su destino sin cuestionarlo? ¿Qué métodos se usaban para doblegar su voluntad? Y lo más importante, ¿realmente todas las monjas aceptaban este sufrimiento en silencio? El control dentro de los conventos no se limitaba solo a las reglas estrictas y al castigo físico. La manipulación psicológica era quizás la herramienta más poderosa utilizada por la Iglesia para someter a las monjas y hacer que aceptaran su destino sin cuestionamientos. Desde el momento en que una joven ingresaba al convento, su mente era moldeada para creer que cualquier sufrimiento, por más inhumano que fuera, era una prueba divina. Uno de los métodos más efectivos de control era el miedo al infierno. Se les enseñaba que cualquier acto de rebeldía o pensamiento impuro podía condenarlas a la tortura eterna después de la muerte. Este miedo constante hacía que muchas aceptaran su sufrimiento como un sacrificio necesario para alcanzar la salvación. La idea de cuestionar su vida en el convento o desafiar la autoridad de las superioras y sacerdotes se volvía impensable, porque eso significaría condenarse por toda la eternidad. Pero el miedo al infierno no era la única táctica utilizada. A las monjas se les inculcaba la idea de que su sufrimiento tenía un propósito superior. Se les decía que cada castigo, cada noche sin dormir, cada comida escasa y cada golpe recibido era una forma de acercarse más a Dios. El dolor era visto como una bendición y aquellas que lo soportaban con resignación eran consideradas más santas y dignas de la gracia divina. La manipulación llegaba al punto en que muchas monjas comenzaban a autoflagelarse de manera voluntaria. Creían que, al infligirse dolor, estaban purificando su alma y demostrando su devoción absoluta. Se golpeaban con látigos, usaban cilicios, cinturones con púas incrustadas en la piel, y se privaban de dormir durante días enteros en un intento de alcanzar la iluminación espiritual. La ironía de esta práctica era que muchas de las monjas más devotas terminaban en estados de extrema debilidad física y mental, lo que solo reforzaba su dependencia del convento. Otra estrategia de control era el aislamiento total del mundo exterior. Las monjas no solo eran separadas de sus familias al ingresar al convento, sino que cualquier comunicación con el exterior era estrictamente controlada. No podían recibir visitas sin permiso de las superioras y en muchos casos se les prohibía escribir cartas. La única información que recibían sobre el mundo exterior provenía de la Iglesia, lo que aseguraba que su visión del mundo estuviera completamente sesgada y limitada a la doctrina religiosa. Para aquellas que aún guardaban alguna esperanza de escapar, el convento tenía sus propias formas de disuadirlas. Las historias de monjas que intentaron huir eran utilizadas como advertencias para el resto. Se les decía que aquellas que escapaban terminaban viviendo en la miseria, que eran rechazadas por la sociedad o incluso poseídas por demonios como castigo por haber traicionado su vocación. Además, si una monja lograba salir del convento, muchas veces su familia se negaba a recibirla por vergüenza o temor a represalias de la Iglesia. A pesar de toda esta manipulación, no todas las monjas aceptaban su destino en silencio. Algunas encontraron maneras de resistirse dentro de los mismos conventos. Se comunicaban en secreto, compartían pensamientos de duda y, en algunos casos,
Incluso conspiraban para desafiar a la autoridad. Aunque la mayoría de estos intentos terminaban en castigos severos, hubo momentos en la historia donde grupos de monjas se rebelaron abiertamente contra sus opresores. Un ejemplo famoso es el caso de las monjas del convento de San Plácido en Madrid en el siglo XVII. Estas religiosas fueron acusadas de practicar herejía después de que se descubriera que algunas de ellas tenían visiones místicas y experiencias que no coincidían con la doctrina oficial de la Iglesia. Se cree que estas visiones eran una forma de escapar de la realidad cruel del convento, un intento desesperado de encontrar consuelo en un mundo donde no tenían control sobre sus propias vidas. Otro caso notable es el de la monja Juana Inés de la Cruz en México, una de las pocas religiosas que logró desafiar la opresión intelectual dentro de los conventos. Juana Inés era una mujer excepcionalmente inteligente, con una pasión por el conocimiento y la literatura. Sin embargo, la Iglesia la presionó para que abandonara sus estudios y se dedicara exclusivamente a la vida de oración y obediencia. Al final, fue silenciada y obligada a renunciar a su labor intelectual, demostrando que el convento no solo controlaba los cuerpos de las monjas, sino también sus mentes. Pero si bien algunas lograban desafiar el sistema, muchas otras sufrían en el más absoluto silencio. La vida monástica estaba diseñada para quebrar el espíritu de las mujeres que ingresaban y transformarlas en seres sumisos, sin voz ni derechos propios. La ironía de todo esto era que, mientras las monjas eran sometidas a una vida de sufrimiento extremo, la Iglesia acumulaba riqueza y poder gracias a su trabajo y obediencia. Los conventos no solo funcionaban como prisiones, sino también como negocios altamente rentables. Muchas monjas eran obligadas a trabajar en la producción de bienes que luego eran vendidos a la aristocracia y al clero. Desde bordados finos hasta productos alimenticios, los conventos generaban ingresos significativos para la Iglesia, mientras que las religiosas que los producían vivían en condiciones de extrema pobreza. Además, muchas familias ricas pagaban grandes sumas de dinero para que sus hijas fueran aceptadas en los conventos, asegurándose así de que nunca mancharan el apellido familiar con algún escándalo. Esta práctica convirtió a los monasterios en instituciones elitistas, donde la entrada dependía no solo de la vocación religiosa, sino también de la riqueza de la familia. Mientras tanto, las monjas de clases más bajas vivían en condiciones aún más duras. Eran tratadas como sirvientas dentro del propio convento, obligadas a realizar los trabajos más pesados y peligrosos. En muchos casos, estas mujeres ni siquiera recibían educación religiosa adecuada, sino que eran utilizadas únicamente como mano de obra barata dentro del sistema eclesiástico. A medida que avanzamos en la historia, algunos de estos secretos comenzaron a salir a la luz. Durante los siglos XVIII y XIX, con el auge de los movimientos ilustrados y la secularización, muchos conventos fueron investigados y clausurados. Se descubrieron documentos y testimonios que revelaban la verdadera vida dentro de estos lugares, incluyendo abusos sistemáticos, explotación y encubrimiento de crímenes. En algunos casos, cuando un convento era abandonado o clausurado, se encontraban restos de bebés enterrados en los terrenos del monasterio, evidenciando los crímenes ocultos detrás de sus muros. Estos hallazgos no solo generaron indignación, sino que también reforzaron la idea de que los conventos no eran los refugios de pureza que la Iglesia había promovido durante siglos. Sin embargo, aunque la sociedad avanzó y muchas de estas prácticas fueron eliminadas, algunas formas de control y abuso dentro de la vida religiosa aún persisten. En la actualidad, existen testimonios de monjas que denuncian haber sido explotadas en conventos modernos,
obligadas a trabajar sin recibir remuneración y sometidas a abusos psicológicos por parte de sus superiores. Pero aún queda una pregunta clave por responder. ¿Qué pasó con aquellas monjas que lograron escapar de este sistema? ¿Cómo enfrentaron el mundo exterior después de haber sido privadas de su libertad y autonomía durante años? ¿Y cómo la Iglesia respondió a las crecientes denuncias sobre la verdad oculta detrás de la vida monástica? En la siguiente parte exploraremos las historias de aquellas mujeres que lograron liberarse de los conventos y desafiar a la Iglesia, así como las medidas que se tomaron para encubrir estos hechos y mantener intacta la imagen de santidad de la vida religiosa. Escapar de un convento en la Edad Media o en los siglos posteriores era una hazaña prácticamente imposible. Las monjas vivían bajo estricta vigilancia, y la estructura del convento estaba diseñada para evitar cualquier intento de fuga. Altos muros rodeaban los edificios, las puertas estaban aseguradas y cualquier movimiento sospechoso era castigado con severidad. Además, el miedo era un factor determinante. La Iglesia se aseguraba de que las monjas creyeran que, si intentaban escapar, serían perseguidas no solo por las autoridades eclesiásticas, sino también por Dios mismo. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, algunas mujeres lograron desafiar el sistema y huir de los conventos. Para ellas, el problema no terminaba al salir. Debían enfrentar una sociedad que las veía como traidoras, pecadoras o incluso endemoniadas. En muchos casos, eran capturadas y devueltas a los monasterios, donde les esperaban castigos aún más brutales. Aquellas que lograban permanecer escondidas se encontraban con otro problema: la falta de opciones para sobrevivir en un mundo donde las mujeres sin familia ni esposo eran vistas como parias. Uno de los relatos más impactantes es el de la monja Benedetta Carlini, del siglo XVII. Benedetta era una abadesa en un convento italiano que empezó a tener visiones místicas y afirmaba recibir mensajes de Dios. Sin embargo, cuando se descubrió que mantenía una relación secreta con otra monja, fue acusada de herejía y encarcelada dentro del mismo convento hasta su muerte. Su historia revela no solo la hipocresía de la Iglesia, sino también cómo cualquier desviación del estricto código de conducta monástica era castigada de forma implacable. Otra historia famosa es la de María Clementina, una monja que logró escapar de un convento en España en el siglo XVIII. Ayudada por un grupo de personas que se oponían a la Iglesia, María denunció los abusos y torturas que había sufrido dentro del monasterio. Su testimonio generó indignación pública y llevó a investigaciones sobre las condiciones en los conventos de la época. Sin embargo, la Iglesia rápidamente intentó desacreditarla, acusándola de locura y posesión demoníaca. Estos casos no fueron aislados. A lo largo de la historia han existido muchas mujeres que intentaron revelar la verdad sobre la vida en los conventos, pero sus voces fueron silenciadas sistemáticamente. La Iglesia, que tenía un control absoluto sobre la narrativa oficial, utilizaba su poder para desacreditar cualquier acusación en su contra. En algunos casos, las monjas que hablaban eran acusadas de brujería y llevadas a juicio por la Inquisición. Pero ¿qué pasó cuando las denuncias empezaron a ser demasiado numerosas como para ser ignoradas? En los siglos XVIII y XIX, con la llegada de la Ilustración y la secularización de muchos países europeos, comenzaron a surgir movimientos que cuestionaban la autoridad de la Iglesia y sus instituciones. Fue en este contexto que algunos gobiernos empezaron a investigar los conventos y descubrieron las condiciones inhumanas en las que vivían muchas monjas. Uno de los mayores escándalos ocurrió en Francia durante la Revolución Francesa.
Con la caída del poder eclesiástico, los revolucionarios entraron en los conventos y monasterios para investigar qué ocurría dentro de esos muros. Lo que encontraron fue aterrador: celdas de castigo donde las monjas eran encerradas durante semanas, habitaciones secretas con restos humanos y documentos que confirmaban la existencia de abusos sistemáticos. Muchos de estos conventos fueron cerrados y convertidos en prisiones o edificios gubernamentales, mientras que la Iglesia intentaba limpiar su imagen y negar cualquier acusación. Algo similar ocurrió en España y México en el siglo XIX, cuando las leyes de desamortización permitieron que el Estado tomara control de propiedades eclesiásticas. En muchos casos, al revisar los conventos abandonados, se encontraron pruebas de prácticas que habían sido cuidadosamente ocultadas por siglos. Los testimonios de exmonjas revelaron la magnitud del abuso y la explotación, pero la Iglesia, en lugar de admitir sus crímenes, simplemente se reorganizó y trasladó muchas de sus prácticas a otros lugares menos accesibles a las autoridades. A pesar de estas revelaciones, el control de la Iglesia sobre la sociedad seguía siendo fuerte, y muchas de estas denuncias fueron enterradas con el tiempo. Sin embargo, con la llegada del siglo XX y el avance de la educación y los derechos humanos, las monjas comenzaron a tener más oportunidades para contar sus historias. Uno de los casos más impactantes del siglo XX fue el de los Magdalene Laundries en Irlanda, instituciones dirigidas por monjas donde mujeres jóvenes eran enviadas por sus familias o por la sociedad bajo la excusa de rehabilitación moral. En realidad, estas mujeres eran explotadas como trabajadoras forzadas en condiciones inhumanas, recibiendo castigos físicos y psicológicos constantes. No fue hasta finales del siglo XX que el gobierno irlandés reconoció oficialmente los abusos cometidos en estos lugares y se emitieron disculpas públicas a las víctimas. Pero, ¿por qué estos abusos fueron permitidos durante tanto tiempo? La respuesta es simple: el poder de la Iglesia y su capacidad de controlar la narrativa pública. Durante siglos, la religión fue la institución más poderosa del mundo occidental, con la capacidad de influir en monarcas, gobiernos y sociedades enteras. Cualquier crítica a la Iglesia era vista como herejía y podía costarle la vida a quien se atreviera a desafiarla. Además, la idea de que los conventos eran lugares sagrados hizo que muchas personas se negaran a creer en las denuncias de abuso. Era más fácil aceptar la imagen de monjas santas y puras dedicadas a la oración que admitir la posibilidad de que esas mismas mujeres estuvieran siendo explotadas, castigadas y utilizadas como mano de obra barata por una institución que predicaba compasión y amor. Hoy en día, aunque la vida en los conventos ha cambiado significativamente, aún existen testimonios de monjas que denuncian prácticas de abuso y explotación dentro de algunas órdenes religiosas. Muchas monjas siguen trabajando sin recibir un salario justo y en algunos casos se les impide tener contacto con el mundo exterior. Si bien la imagen del convento como prisión ha desaparecido en gran medida, todavía hay historias de mujeres que afirman haber vivido bajo un sistema de control opresivo dentro de estas instituciones. La gran pregunta que nos queda es: ¿qué responsabilidad tiene la Iglesia por los siglos de abusos cometidos dentro de los conventos? ¿Es suficiente con pedir disculpas o deberían tomarse medidas más drásticas para reparar el daño causado a miles de mujeres que fueron privadas de su libertad y dignidad en nombre de la religión? En la siguiente parte, exploraremos cómo la Iglesia ha manejado estas revelaciones en tiempos modernos, los intentos de silenciar a las víctimas y las investigaciones que han salido a la luz en los últimos años.
También analizaremos el impacto que estos escándalos han tenido en la fe de millones de personas y cómo han cambiado la percepción de la vida monástica en la actualidad. A medida que el mundo moderno avanzó y la sociedad comenzó a cuestionar muchas de las prácticas de la Iglesia, surgió una ola de investigaciones sobre lo que realmente ocurría dentro de los conventos. Aunque la Iglesia había logrado encubrir sus abusos durante siglos, en las últimas décadas, numerosos testimonios de exmonjas, documentos históricos y descubrimientos impactantes han expuesto la verdad que antes se mantenía oculta. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron las exmonjas que intentaron denunciar los abusos fue la reacción de la propia Iglesia. En lugar de aceptar sus testimonios y tomar medidas para corregir los errores del pasado, muchas veces la Iglesia optó por desacreditarlas, acusarlas de difamación o incluso excomulgarlas. Se crearon estrategias de silenciamiento para evitar que estas denuncias se convirtieran en escándalos públicos. Un caso emblemático ocurrió en el siglo XX, cuando un grupo de exmonjas en Canadá reveló que durante décadas habían sido sometidas a explotación laboral, castigos físicos y abuso psicológico en un convento. Estas mujeres, muchas de las cuales habían sido ingresadas al convento siendo niñas, contaron cómo eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas sin recibir educación ni trato digno. Cuando intentaron denunciar los abusos, la Iglesia hizo todo lo posible por desacreditarlas y evitar que su historia saliera a la luz. Sin embargo, con el tiempo, su testimonio se convirtió en una pieza clave para destapar una red de abusos sistemáticos dentro de la institución. Otro caso que conmocionó al mundo fue el de los conventos en Argentina, donde se descubrió que monjas de clausura eran sometidas a un régimen de control extremo, sin contacto con el exterior y bajo la constante supervisión de sacerdotes que abusaban de su autoridad. Algunas de estas mujeres lograron escapar y revelar lo que ocurría dentro de los monasterios, exponiendo una verdad que la Iglesia había intentado ocultar durante años. Pero quizá el escándalo más impactante de los últimos tiempos fue el descubrimiento de los restos de cientos de bebés en conventos de Irlanda. Durante décadas, estos conventos habían funcionado como hogares para madres solteras, quienes eran obligadas a entregar a sus hijos para adopciones ilegales. En muchos casos, los bebés murieron debido a la negligencia y las condiciones deplorables en las que eran mantenidos, y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin registro oficial. Cuando estos descubrimientos salieron a la luz, la indignación pública fue enorme. Por primera vez, el mundo pudo ver pruebas concretas de que los conventos no solo habían sido lugares de encierro y abuso para las monjas, sino que también habían jugado un papel en redes de tráfico de niños y ocultamiento de crímenes atroces. Sin embargo, a pesar de la magnitud de estos escándalos, la respuesta de la Iglesia fue lenta y evasiva. En algunos casos, se emitieron disculpas oficiales, pero sin asumir una verdadera responsabilidad por los crímenes cometidos. En otros, se intentó minimizar la gravedad de los hechos, argumentando que se trataba de errores del pasado que no representaban la verdadera esencia de la institución. Pero, ¿cómo reaccionaron los fieles ante estas revelaciones? Para muchas personas, la fe en la Iglesia se vio profundamente afectada. La imagen de los conventos como lugares de santidad y devoción fue reemplazada por la realidad de que, en muchos casos, habían sido instituciones de control, sufrimiento y abuso. En países como Irlanda, donde la Iglesia había tenido un poder absoluto durante siglos, estos escándalos llevaron a una caída drástica en la confianza hacia la institución y al cierre de numerosos monasterios y conventos. A pesar de esto, todavía hay quienes defienden la vida monástica y afirman que los conventos modernos han cambiado
y que ya no se practican las mismas formas de abuso que en el pasado. De hecho, en algunos lugares, las órdenes religiosas han implementado reformas para mejorar las condiciones de las monjas y garantizar que su vida en el convento sea realmente voluntaria y no impuesta por presiones familiares o sociales. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Ha cambiado realmente la vida en los conventos o solo se ha adaptado a un mundo que ahora es más crítico y vigilante? Hoy en día, existen conventos que todavía practican la clausura estricta, donde las monjas viven completamente aisladas del mundo exterior. En algunos de estos lugares, el contacto con la familia es mínimo o nulo, y las reglas de silencio y obediencia siguen siendo tan rígidas como en el pasado. Algunas exmonjas han denunciado que, aunque los castigos físicos han disminuido, el control psicológico sigue siendo una parte fundamental de la vida monástica. Un testimonio reciente de una exmonja en Italia reveló que, aunque su convento no la maltrataba físicamente, la presión psicológica era insoportable. Se les enseñaba que cualquier duda sobre su vocación era un pecado grave y que solo a través de la total sumisión podían alcanzar la salvación. Además, las mujeres que querían abandonar el convento eran presionadas para quedarse y en algunos casos se les impedía salir mediante tácticas de manipulación emocional. En América Latina, algunos conventos han sido criticados por obligar a las monjas a trabajar en exceso sin recibir ninguna compensación. Muchas de estas mujeres pasan sus días cosiendo vestimentas para el clero, elaborando productos artesanales que luego son vendidos o trabajando en labores domésticas sin ningún tipo de retribución. En estos casos, la vocación religiosa se convierte en una forma de explotación disfrazada de sacrificio espiritual. Por otro lado, hay comunidades religiosas que han intentado reformar la vida en los conventos y adaptarse a los tiempos modernos. Algunas órdenes permiten a las monjas usar Internet, comunicarse con sus familias y tener un nivel de autonomía que antes era impensable. Sin embargo, estas reformas no han sido bien vistas por los sectores más conservadores de la Iglesia, que consideran que el aislamiento y la obediencia estricta son esenciales para la vida monástica. La Iglesia ha tratado de mantener la imagen de los conventos como lugares de paz y espiritualidad, pero la realidad es que los escándalos del pasado han dejado una marca imborrable en la historia de estas instituciones. Cada vez más personas se preguntan si es moralmente aceptable que aún existan conventos de clausura en un mundo donde los derechos humanos y la libertad individual son valores fundamentales. A medida que el mundo sigue evolucionando, es probable que la vida en los conventos continúe cambiando. Pero la sombra del pasado sigue presente y muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Debería la Iglesia hacer más para reparar el daño causado a miles de mujeres que fueron sometidas a abusos en los conventos? ¿Cuántas historias aún permanecen ocultas detrás de los muros de estas instituciones? En la última parte de este video, exploraremos cómo han reaccionado las últimas generaciones ante la historia de los conventos, las medidas que se han tomado para evitar que estos abusos se repitan y en pregunta final, ¿pueden los conventos realmente ser lugares de devoción sincera o siempre estarán marcados por el pasado de represión y sufrimiento? A lo largo de la historia, los conventos han sido vistos de muchas maneras: refugios de devoción, centros de poder, lugares de explotación y hasta prisiones disfrazadas de santidad. Pero hoy, con todo lo que hemos revelado, surge una pregunta inevitable. ¿Qué futuro le espera a la vida monástica en un mundo donde la verdad ya no puede ocultarse tras los muros de piedra? Las generaciones actuales han crecido en una era de información y cuestionamiento. Ya no aceptan la narrativa impuesta por las instituciones sin antes investigarla.
Documentales, testimonios y estudios históricos han sacado a la luz los oscuros secretos de los conventos, y cada vez más personas cuestionan si estas prácticas deberían seguir existiendo. Por otro lado, la Iglesia ha intentado adaptarse a los tiempos modernos. En muchos países, las órdenes religiosas han cambiado sus reglas para ofrecer a las monjas una vida menos estricta, permitiéndoles mayor contacto con el exterior y más autonomía. Sin embargo, hay sectores conservadores que se aferran a las tradiciones más rígidas, insistiendo en que el aislamiento y la obediencia extrema son esenciales para la pureza espiritual. Pero, después de siglos de encubrimientos, abusos y explotación, ¿realmente es posible limpiar la imagen de los conventos? Para muchas víctimas, las disculpas de la Iglesia nunca serán suficientes. Mujeres que fueron forzadas a entrar en la vida monástica, que sufrieron castigos inhumanos, que vieron a sus compañeras morir en el silencio, aún viven con las cicatrices de un sistema que las trató como propiedad, no como seres humanos. El mundo ha cambiado, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Fueron los conventos lugares de fe genuina o simplemente estructuras de control disfrazadas de espiritualidad? ¿Cuántas historias aún están enterradas bajo siglos de censura? Y lo más importante, ¿hasta qué punto es moral permitir que este sistema siga existiendo en la actualidad? Las respuestas a estas preguntas quedan en manos de quienes buscan la verdad. La historia de los conventos es un recordatorio de que incluso las instituciones más sagradas pueden ocultar realidades perturbadoras. Depende de nosotros mantener los ojos abiertos, cuestionar lo que nos enseñan y no permitir que el sufrimiento de miles de mujeres caiga en el olvido. Si esta historia te impactó, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Crees que los conventos fueron realmente lugares de devoción o eran cárceles disfrazadas? Queremos conocer tu opinión. Y si te gusta este tipo de contenido, apóyanos con un me gusta, suscríbete a Viaje Divino y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia.